Bueno, acá estamos de vuelta nuevamente en Seguí Viajando. Estamos en esta oportunidad con el doctor Luis Caro, director general del GEDIC. Hola doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, por nada, muchas gracias a ustedes. Sé que tengo que anunciar mi matrícula, así que matrícula nacional 51580. Muchas gracias doctor. No, al contrario. Eh, Estamos viviendo una situación sumamente inédita y le quería preguntar qué nos está pasando, cómo está afectando esto en nuestro sistema digestivo, en nuestro segundo cerebro, diríamos. Bien, buena ahí la pregunta, muy bien. En realidad, esta pandemia bendita nos tiene a todos y cada día más, por un lado, emocionados y lo que esto significa, ¿no? Pegarles a nuestras emociones, a casi todas. Y por otro lado, con incertidumbre, porque para saber qué, cómo, cuándo y hasta cuándo sobre todo esto. Por supuesto que nos tienen entonces ya de por sí esta información de que un virus nos puede llevar a la cama de un hospital, de un sanatorio y fundamentalmente a la terapia intensiva también preocupa y preocupa mucho, independientemente que después las consecuencias, que uno no deja de pensarlas, que son las económicas, y de cómo voy a hacer y bueno, cómo será, también nos preocupa. Esto lo que hace es nos quita el sueño, por lo tanto hay insomnio, hay tensiones y hay dos emociones que se cruzan y que son las que puntualmente tenemos que controlar, que es la impaciencia y la ira. La ira y la impaciencia que a veces se suman y entonces son las discordias y algunos memes o stickers que andan por ahí. Esto va a terminar esta pandemia con muchos, por un lado, muchos separados, muchos embarazos y demás, ¿no? Que a veces es muy cómico, pero tiene mucho de cierto todo esto. Y ahí empieza entonces a jugar, como vos decías recién, del segundo cerebro, que a veces dudo que sea el segundo, a veces nos domina al primero o al pseudo primero, y esto en general es así, ¿no? Es decir, el estrés y las tensiones son las que rápidamente nos ponen alerta el que tiene intestino irritable, otrora llamado colon irritable, o cuando hay gente que ante un estrés, y no solamente es un estrés alimentario o medicamentoso, sino emocional, también puede tener reflujo, el típico acidez o ardor a la altura del tórax, ¿no? Detrás de nuestro esternón, que ese es el esófago que realmente está acusando que está subiendo lo que no debería, que son los jugos gástricos. Y a partir de ahí, un, una playa de otros síntomas que pueden estar golpeando a otro tanto. Hace mucho, mucho tiempo que no vemos eventualmente sin ninguna agresión medicamentosa una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, que es o era la patología que yo más frecuentemente veía cuando hacía mi residencia en gastroenterología, y ya después se dejó de ver, o por la automedicación o por la medicación certera y rápida y pronta, y ahora diría yo que en los últimos mes y medio, no que estamos viéndola todos los días, pero es otra de las patologías que sí apareció o reapareció en escena. Y al margen de ¿Cómo podemos, esto, sí, perdón, contame. ¿Y cómo podemos manejarnos en términos de alimentos y rutinas justamente para evitar, por ejemplo, esta patología que usted está mencionando? Bueno, en principio, algo muy importante que es comer poco, despacio y seguido, María Laura. Es Ah, decir, ok. comer escasa cantidad, fraccionado y no dejar que pasen más de 4 horas de no generar alguna ingesta. No necesariamente uno, como yo le digo a veces a mis pacientes en los consultorios y ahora en el consultorio cibernético o virtual, eh, que uno no necesita estar comiendo 4 o 5 pucheros por día, ¿no? Me refiero a ser cautelosos con las grasas, con los fritos, con las infusiones muy fuertes, porque uno ya más en casa, si antes tomaba
a lo mejor un termo de mate a la mañana o medio termo de mate, ahora tiene 3 o 4 de esos dando vueltas, cuando en general en la vida laboral no lo hace. Y esto, tanto el mate como el café, el alcohol, los picantes, también inciden en nuestro colon. También es cierto, para que la gente que esté escuchando, está bueno contarles que no se asusten si a veces pueden llegar a ver incluso hasta sangrados en las evacuaciones. Y esto es parte de estas emociones puestas a full, que en general la mayor causa o la causa más importante para generar hemorroides es precisamente el estrés. Después puede ser las ingestas, el picante, el exceso de alcohol, condimentos fuertes o constipaciones, ¿no? Pero la verdad que el estrés es una de las causas por la cual la gente consulta más a menudo. Entonces, la idea no solamente es el qué comer y cómo comer, ¿no? Es decir, el cómo como y el qué como. El cómo, como Claro. decíamos, fraccionado, lento y respetar nuestros horarios. Afortunadamente, bueno, tenemos noticieros y gente que nos informa, pero desafortunadamente tenemos periodistas que a veces nos los dan como si fuera, no sé, yo escuché hoy algo que no me gustó mucho, pero entiendo que fue un muy buen ejemplo, la malvinización del COVID. La malvinización, yo me acuerdo cuando lamentablemente entramos en la guerra de Malvinas, y uno iba del hospital a la clínica o al consultorio y preguntaba, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Cuántos aviones derribamos? ¿Cuántos cayeron? Y entiendo lo que quiso decir hoy el periodista, pero es muy desagradable vivirlo de esa forma, ¿no? Y sacar los Sí, exacto. porcentajes, y son todos epidemiólogos, ¿no? Y bueno, lo importante acá es saber, en principio, que el quedarse en casa no es en vano, no es para nada en vano. Esto nos va a asegurar con nuestras conductas bien formales y bien atinadas y salir ya desde la semana pasada, o no sé, deberíamos, ya el virus está circulando hace unos 10 días y ahí ya tendríamos que tener barbijos. Y prefiero que alguien tenga un barbijo de más y no de menos, pero no para no contagiarse, sino eventualmente no sabemos si yo soy un portador sano, lo tengo en la garganta, y quizá hablando con el verdulero, con la cajera y demás, lo estoy contagiando. Entonces, Sí. es un poco de responsabilidad, realmente una responsabilidad personal y ciudadana, ponerse el barbijo para no contagiar al otro. Y aparte es bueno el emblema ese, ¿no? Realmente nos ponemos el guante para no Sí. contagiarnos y no llevar el bicho a casa, pero el barbijo es una muy buena expresión de yo no te quiero lastimar a vos, ¿no? Ese es un poco el propósito del barbijo, no es que no nos llevemos como pasa en quirófano. En quirófano es al revés. No es que no queremos que nos contagie el paciente, que obviamente no queremos que nos contagie, eh, es al revés de lo que pasa afuera. Afuera uno se lo pone para no contagiar. Y aquí nos los ponemos y nos vestimos, que parecemos unos marcianos, porque es un barbijo quirúrgico, se llama N95, el barbijo quirúrgico convencional que sale en las películas, y después una careta, y con un gorro, y con un camisolín que es impermeable, y ojalá sea impermeable porque eso está escaseando, pero bueno, y entonces así hacemos una endoscopía que habitualmente una endoscopía convencional alta nos llevaba 10 minutos a lo sumo, eh, quizá 12, pero demasiado. Hoy nos está llevando media hora entre vestirnos, Claro. terminar la endoscopía y después hacer el informe. Es casi 40 minutos, 45 minutos una endoscopía que antes, ya te digo, nos llevaba 5, 7, 10 minutos como máximo. Y la colonoscopía, bueno, igual, ¿no? Hoy día ya no se hacen estudios cada 40 minutos como lo teníamos programado antes, ahora es cada hora, hora 10. Y bueno, en fin, el tema está en querer tranquilizar el segundo cerebro, pero para eso
como estás conectado con el primero, también hay que hacer un poco de om y hacer un poco de, Sí, e sí, ir y evadirse un poco, porque hoy no cabe duda, porque me pasa a mí, que estamos trabajando casi más que cuando estamos eventualmente yo en el sanatorio, el hospital, en mi consultorio, en mi centro, en horas de dedicación intensiva, es mucho más ahora que antes. Bueno, uno tiene un paciente, se exacto. levanta, toma un café, vuelve, tiene dos pacientes, y ahora es uno tras otro porque tiene que terminar rápidamente porque eventualmente tenemos que hacer un paper o tenemos que escribir o escribir procesos. Bueno, estamos trabajando mucho más. Siguen haciendo los estudios, ¿verdad? En el centro, en el GEDIC, siguen haciendo normalmente. Empezamos Leí, pero con muchos cuidados. exactamente. Retomamos ayer, la verdad que nosotros suspendimos una semana antes que se suspendiera gubernamentalmente. Antes de que el presidente Fernández lo dijera un domingo, nosotros lo empezamos el jueves de la semana anterior y hasta que empezamos a protocolizarlos, yo estoy como secretario permanente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, con lo cual estoy trabajando mucho ahí también, en procesos y elaborar guías y demás. Y así ensayamos la semana pasada, ensayamos el martes de la semana pasada, ensayamos el jueves santo y ensayamos el lunes y arrancamos el martes con las primeras endoscopías de pacientes que no estamos haciendo programados en cuanto a este, detección precoz de cáncer de colon o vigilancia de polipectomías. Esto que se demore 2 o 3 meses, la verdad que no es para nada es peligroso. En algunos casos, quizá lo que sí hacemos en pacientes que a lo mejor es la primera vez y tiene 53, 54 años, vos sabés, María Laura, que se empiezan a detectar, lamentablemente es un país junto con Uruguay, es un país que Argentina y Uruguay tenemos alta incidencia de cáncer de colon, quizá por genética, quizá por alimentación, hablando de alimentación, ricos en grasas, pobres en fibras, sedentarismo, tabaco, alcohol, bueno, todos son circunstancias que lamentablemente más la genética europea nos invita a estar expuesto al cáncer de colon. Y en estos casos, cuando nosotros vemos y nos presenciamos, estamos adelante de un paciente que tiene una alta chance de que viene medio atrasado en su estudio, ahí le pedimos un test que se llama FIT, Fecal Immunological Test, que es un test inmunológico de materia fecal, muy sencillo, muy fácil, y es muy fácil de procesar y rápidamente, con mucha, lo que llamamos nosotros, especificidad y sensibilidad. ¿Y qué es esto? Es sensible frente a la hemoglobina, que es una parte de la sangre del glóbulo rojo. Y Sí. es muy específico, pues es específico de sangre humana. Entonces, esto no necesita ni preparación, ni no comer como se hacía antes en sangre oculta en materia fecal. Quizá alguien que esté escuchando dice, yo me hice hace un tiempo, un año, 2 años, ese tipo de estudio no era muy específico y tenía una sensibilidad relativa. Esto es sensible porque cuando es positivo, más del 95% aparece. Y es específico porque es de sangre humana y no porque comió uno fiambre o porque comió espinaca o algo con hierro puede llegar a salir. Entonces, la verdad que esto es bastante sencillo de realizar y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no lo hacen habitualmente? Porque en Claro. realidad este estudio está reservado para hacer catastros o para hacer eh, testeos, tamizaje en grandes poblaciones. Suponte que Argentina, que la verdad que se estaba haciendo hasta que apareció todo esto,
hay un Instituto Nacional del Cáncer, donde este Instituto Nacional del Cáncer, que pertenece al Ministerio de Salud Pública, quizás si quiere hacer todo un paneo que pasa en la Argentina, es imposible hacer tanta cantidad de colonoscopías, no hay ni colonoscopios ni colonoscopistas que pudiera avanzar sobre los 5 millones, que calculamos más o menos 5 o 6 millones de personas por encima de 50 años que no están testeadas. Entonces, sería difícil. Esto lo que hace es muy fácil. Empezamos a decirle a la gente, a ver, vamos a hacer FIT positivo, subiste a esta vereda, FIT negativo, listo, el año que viene volvemos a hacer. Y de los FIT que fueron positivos, a eso sí se le hace colonoscopía. Perfecto. Es bueno, un mensaje, en cambio, en el 1 a 1, estás conmigo, yo no te voy a decir, hacete un FIT, te voy a decir, hacemos una colonoscopia que obviamente, aparte de ser diagnóstica, que son necesarias en este momento. Claro, está bien. Claro. Muchísimas gracias, doctor Caro, como siempre, sumamente recontra claro, muy didáctico. Hacete los controles a partir de los 50 años. El director general del GEDIT, muchísimas gracias, doctor Caro. Nos vamos a una pausa y en un ratito volvemos. Muchas gracias. Gracias a vos, María Laura. Muchas gracias. Quédate en casa. Sí.